Mark Thompson compró la casa victoriana condenada en la calle Maple después de perder su trabajo y reputación en su firma de arquitectura. Mientras los lugareños se burlaban de su locura de hombre desesperado, Mark trabajaba incansablemente para renovar la propiedad en ruinas que supuestamente había destruido a 3 familias. Una tarde, mientras quitaba paneles de yeso dañados, descubrió una puerta oculta sellada durante décadas. Cuando finalmente logró abrirla, el contenido de la habitación lo dejó paralizado de incredulidad. El pequeño pueblo de Millfield siempre se había enorgullecido de ser una comunidad unida, donde el éxito se celebraba y el fracaso se susurraba a puertas cerradas. Mark Thompson lo sabía muy bien, mientras conducía por las calles familiares que ahora se sentían tan extrañas para él. Apenas 3 meses antes, Mark había sido el niño de oro en Peterson y Asociados, la principal firma de ingeniería arquitectónica del pueblo. Sus diseños habían transformado el horizonte de varias ciudades vecinas, y su reputación por soluciones innovadoras lo había convertido en una especie de celebridad local. Los clientes lo solicitaban por su nombre, y los arquitectos más jóvenes estudiaban su trabajo con admiración. Todo eso se vino abajo cuando un error de cálculo en sus diseños para su cliente más importante, Westridge Developments, llevó a excesos catastróficos en el presupuesto. El error no se descubrió hasta que la construcción ya había comenzado, costándole millones al cliente. Las consecuencias fueron rápidas y despiadadas. Mark fue despedido después de 15 años en la firma. Peterson se distanció públicamente de él, colocando toda la culpa sobre sus hombros. Ex colegas que una vez buscaron su mentoría, ahora cruzaban la calle para evitar encuentros incómodos. Los susurros lo seguían a todas partes, en el supermercado, el restaurante local, incluso durante sus carreras matutinas. Mark necesitaba un lugar donde retirarse, un lugar asequible donde pudiera reconstruir su vida lejos del juicio. Su paquete de indemnización era modesto, ciertamente no suficiente para mantener su estilo de vida anterior por mucho tiempo. Fue entonces cuando vio el anuncio de la antigua casa victoriana en la calle Maple. La propiedad había estado en el mercado durante más de 3 años, su precio bajando constantemente hasta que ahora se ofrecía por menos de 1/3 de otras casas en la zona. Mark siempre había admirado la casa desde lejos, notando sus características arquitectónicas clásicas bajo años de abandono. La agente inmobiliaria, Helen Porter, pareció genuinamente sorprendida cuando Mark llamó sobre la propiedad. Aceptó con reluctancia mostrarle la casa, explicando que tenía una obligación profesional de advertir a los compradores potenciales sobre su historia. Mientras caminaban por la chirriante puerta principal, Helen relató el turbulento pasado de la propiedad. 3 familias diferentes la habían comprado durante la última década. Cada una había tenido la intención de renovarla y venderla, pero todas habían abandonado eventualmente sus planes y vendido con pérdidas. Los rumores locales afirmaban que la casa estaba maldita. De manera más práctica, Helen explicó: los ingenieros habían identificado serios problemas de cimientos que costarían una fortuna reparar. Pero mientras Mark se movía por el espacio, su ojo entrenado vio algo diferente. Notó la calidad de la artesanía original bajo la decadencia. Lo más importante, reconoció que lo que otros habían identificado como problemas de cimientos eran en realidad problemas con el sistema de drenaje de la propiedad. Una solución mucho más simple y menos costosa. Cuando Mark hizo una oferta al día siguiente, Helen la confirmó con un tono que sugería que pensaba que podría estar teniendo un colapso mental.
La noticia de su compra se extendió rápidamente por Millfield. Su hermano lo llamó esa noche. ¿Realmente estaba comprando ese desastre en la calle Maple? Parecía que Mark realmente había tocado fondo, comentó su hermano. Mark simplemente explicó que veía potencial donde otros veían problemas. Una filosofía que una vez lo había hecho exitoso en su carrera. El día que Mark se mudó, notó que los vecinos disminuían la velocidad de sus coches al pasar, señalando lo que los locales habían comenzado a llamar su locura de hombre desesperado. Algunos fueron lo suficientemente audaces como para acercarse a él directamente. El propietario anterior se había declarado en bancarrota tratando de arreglar el lugar, le advirtieron. Otro había desarrollado problemas de salud por el moho. La casa era un pozo sin fondo que se tragaría lo que quedaba de la reputación y las finanzas de Mark. Mark simplemente asintió cortésmente y continuó descargando sus pertenencias. Tenía un plan y tenía la intención de seguirlo metódicamente. La renovación comenzó con la reparación de los problemas de drenaje alrededor de los cimientos. Mark cavó zanjas a mano, instaló tuberías de drenaje adecuadas y niveló el suelo alrededor de la casa para dirigir el agua lejos de la estructura. Era un trabajo agotador, pero abordaba la causa raíz de muchos problemas. Con los problemas de agua resueltos, Mark pasó al interior. Quitó los paneles de yeso dañados, trató las áreas afectadas por el moho y comenzó a restaurar el acabado victoriano original. Trabajaba desde el amanecer hasta el atardecer, encontrando una paz inesperada en el trabajo físico. Algunos días eran más difíciles que otros. Ocasionalmente, escuchaba a los residentes discutiendo su situación patética mientras pasaban caminando. La casa que había destruido a 3 familias ahora estaba destruyendo al arquitecto desgraciado. Decían. Mark dejó estos comentarios a un lado y se centró en su trabajo. Después de un mes de trabajo intenso, el exterior comenzaba a mostrar señales de mejora. El porche hundido había sido reforzado, los canalones reemplazados y el jardín despejado de décadas de maleza. Aún así, la mayoría de los locales seguían escépticos. Habían visto a otros comenzar renovaciones con entusiasmo, solo para ser derrotados por los problemas aparentemente interminables que la casa presentaba. Mark no se desanimó. Trabajó en el interior, habitación por habitación, equilibrando cuidadosamente la restauración con la modernización necesaria. La cocina y los baños fueron vaciados y reconstruidos. Los pisos originales de madera fueron lijados y restaurados. A lo largo del proceso, Mark documentó todo meticulosamente, creando un portafolio que esperaba que, eventualmente, lo ayudara a reconstruir su reputación profesional. Una tarde, mientras quitaba paneles de yeso dañados en lo que parecía haber sido un estudio, Mark notó algo extraño. Las dimensiones de la habitación no coincidían exactamente con las paredes exteriores de la casa. Parecía haber varios pies de espacio no contabilizado. Golpeando a lo largo de la pared, Mark escuchó un sonido hueco distintivo en una sección. Curioso, hizo un pequeño agujero exploratorio. Detrás del panel de yeso, había una capa más antigua de yeso. Y detrás de eso, podía ver paneles de madera. Trabajando con cuidado, Mark amplió la abertura hasta que reveló lo que era inconfundiblemente una puerta. Una que había sido sellada y enyesada hace décadas. La puerta estaba cerrada, pero la madera alrededor del antiguo herraje se había podrido ligeramente. Con un empujón firme, Mark logró atravesarla. El olor a humedad de aire sellado por mucho tiempo salió cuando la puerta se abrió, revelando una pequeña habitación escondida del mundo durante décadas. Al principio, en el haz de su linterna,
Mark solo podía distinguir formas cubiertas con tela polvorienta. Entrando, comenzó a descubrir lo que había debajo. La habitación oculta estaba llena de cajas y baúles de madera, cuidadosamente organizados y aparentemente intactos desde que fueron colocados allí. Mark abrió la caja más cercana y encontró docenas de botellas de vidrio, botellas de whisky con etiquetas que databan de la década de 1920, sus sellos intactos. Otra caja contenía artículos de bares clandestinos, cristalería especializada, cuadernos con entradas codificadas, incluso una caja registradora con modificaciones inusuales. Había fotografías antiguas que mostraban hombres en trajes parados frente a varios edificios, algunos de los cuales Mark reconoció que aún estaban en pie en el centro de Millfield. El hallazgo más intrigante fue un diario encuadernado en piel perteneciente a Joseph Calhoun, un notorio contrabandista de alcohol que había operado por todo el Medio Oeste durante la Prohibición. Calhoun había desaparecido misteriosamente en 1929, con la leyenda local afirmando que había huido a Europa con su fortuna cuando las autoridades se acercaban. Pero el contenido de esta habitación oculta contaba una historia diferente. El diario contenía registros detallados de las operaciones de Calhoun y ubicaciones de otros escondites ocultos por todo el Medio Oeste. Mark se dio cuenta de la magnitud de lo que había descubierto. Esto no eran solo antigüedades olvidadas. Era un hallazgo histórico significativo que podría reescribir la comprensión local de la era de la Prohibición. A la mañana siguiente, Mark contactó a la Sociedad Histórica. En cuestión de horas, llegaron expertos para autenticar la colección. La noticia se extendió rápidamente por el pueblo. La casa en la calle Maple, la propiedad rechazada de la que todos se habían burlado de Mark por comprar, contenía lo que los historiadores llamaban el descubrimiento más significativo de la era de la Prohibición en décadas. Equipos de noticias descendieron sobre Millfield. El periódico local publicó una historia en primera plana con Mark, parado orgullosamente frente a la casa que ya no se veía como un desastre, sino como un tesoro histórico. Curadores de museos comenzaron a catalogar los artefactos, mientras que una prominente destilería de whisky ofreció una suma sustancial por las botellas antiguas. La actitud del pueblo hacia Mark se transformó de la noche a la mañana. Aquellos que una vez lo habían compadecido ahora alababan su visión. Excolegas llamaron para felicitarlo. Vecinos que se habían burlado de sus esfuerzos de renovación ahora se detenían con ofertas para ayudar con el trabajo restante. Lo que nadie en el pueblo sabía era que Mark había descubierto algo más entre las posesiones de Calhoun, algo que no había compartido con nadie. Escondida dentro del diario había una escritura doblada que mostraba que Calhoun había comprado legalmente varios acres de terreno sin desarrollar. Mark había estudiado los viejos mapas de propiedades y hecho un descubrimiento sorprendente. Esos acres ahora estaban directamente debajo del recién construido centro comercial de lujo de Millfield. La casa rechazada no solo le había dado a Mark un lugar para sanar de su revés profesional, estaba a punto de reivindicarlo completamente. Los vecinos que una vez se habían burlado de él ahora estaban sin palabras, no solo por el tesoro histórico que había descubierto, sino por cómo el hombre que habían descartado como un fracaso había encontrado éxito donde todos los demás habían visto solo ruina. Mientras Mark estaba de pie en su ahora restaurado porche victoriano, viendo a otro equipo de noticias prepararse para una entrevista, no pudo evitar sonreír ante la ironía. A veces los peores fracasos conducen a las mayores oportunidades. Si tienes el coraje de ver potencial donde otros solo ven problemas. ¿Qué harías
Si encontraras un tesoro escondido en tu casa, ¿lo compartirías con el mundo o lo guardarías para ti?